El programa del día de hoy es traído a ustedes gracias a Panda, Comunicación Creativa. Si tú quieres que tu marca o negocio tenga los mejores souvenirs publicitarios o si estás buscando el mejor regalo para tus familiares y amigos, recuerda buscar a Panda, Comunicación Creativa en Instagram, donde podrás encontrar desde tazas y termos hasta playeras y agendas personalizadas. Búscalos como Panda Comunicación Creativa en su perfil de Instagram. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Y hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. ¿Cómo estás, Abel? Disfrutando de una deliciosa bebida en nuestras nuevas tazas, cortesía de Panda Comunicación Creativa, que quedaron muy bonitas. Así es. Y aquí andamos, amigo, aquí andamos un día más grabando de este bonito mundo del friki, del ñoño, del nerdo, del otaku, del geek, Sí, de todo lo que sea referente a este. Estrenándose todo, por cierto. Por cierto, que estrenándose creo todo. que lo más importante Sí, que a lo mejor ya muchos ya han visto. Quedó muy bonito, creo que va a ser lo primero que salga a relucir. Les dijimos que Sí. semana con semana íbamos a estar trayendo mejoras para el canal y esta es una de ellas y nos quedó bastante bonito, La verdad es que sí. Duramos todo el día haciéndolo, pero sí, valió la pena. La verdad es que sí. Lo que poco presupuesto y dos manos con mucho tiempo pueden hacer, pero nos quedó muy bonito. La verdad es que sí. Y bueno, pues también hablando sobre el setup, de los que nos siguen en redes sociales, seguramente pudieron seguir más o menos el proceso que llevamos haciéndolo, porque pues me dediqué a publicar de repente ahí como un poquito de upgrades. Y bueno, si nos quieren seguir en redes sociales, nos encuentran en todas las redes sociales, especialmente en Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Geek Supremos. Y pues bueno, ya vamos a empezar con el capítulo. Muy bien, amigo, y listo? antes, sí, estoy de hecho, hoy voy a ciegas porque no sé de qué vamos a hablar. Bueno, sí sé de qué vamos a hablar, pero realmente soy un neófito en el tema. Pero, amigo, antes de comenzar con el tema, me gustaría recordarles a todos nuestros amigos de Guadalajara que si son coleccionistas de Funko Pops, visiten el Calabozo del Androide, ubicados en Friki Plaza número 373, local 260, para adquirir los modelos más exclusivos a los precios más razonables. También cuentan con envíos a todo México. Simplemente y sencillamente lo que tienen que hacer es buscarlos en Facebook como El Calabozo del Androide o visitarlos en Friki Plaza Guadalajara si eres de la zona metropolitana. Recuerda, si quieres los mejores precios para Funko Pops, El Calabozo del Androide es tu mejor opción. Excelente. Y pues bueno, estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi amigo y compañero Abel Cuevas, que siempre se me olvida decirlo. Es que se le olvida el nombre. Les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. Y bueno, en este episodio les voy a contar la historia de uno de mis héroes personales. De hecho, tengo un pequeño... Tiene un fetiche. Tiene un fetiche sexual con el señor del que vamos a hablar hoy en día. Pongo en entredicho esto porque aquí mi amigo tiene una homosexualidad del closet cuando se trata de... bueno, no les iba a decir eso, sino que tengo como en mi cuarto tengo como un altar a esta persona, y no es broma. Les voy a subir en Instagram una foto de eso. Qué enfermo. No es broma, es real. Y bueno, pues este héroe mío cuenta la leyenda que tiene una mente tan retorcida y maníaca que incluso sus grandes personajes temerían estar ahí adentro. Antes de empezar y decir quién es este gran héroe mío, tenemos que hablar de dos términos bastante parecidos, los cuales son la diferencia entre terror y horror. ¿Tú sabes la diferencia entre estas dos palabras? Tengo una ligera noción, pero no quiero cometer una equivocación, por no decir no quiero cagarla. Entonces, ilústranos, maestro. Ok, bueno. Pues primero que nada tenemos que hablar del horror. El horror es el género literario que lleva existiendo años. De hecho, traté de investigar como el origen, y en sí no hay un origen. Sin embargo, se le considera que el inicio tal cual de este género empezó más o menos por ahí de los 1800, gracias a dos autores bastante importantes, que son Edgar Allan Poe y
H.P. Lovecraft, ¿no? Que es mi favorito de los Exactamente. que vamos a tratar hoy en día. De hecho, creo que la persona de la que vamos a hablar toma Sí, cierta inspiración, ¿no? sí, totalmente. Y Lovecraft, para quien no lo sepa, es un escritor que más que el terror usa la imaginación y la fantasía cósmica. porque él utiliza el horror. Exactamente. Y Edgar Allan Poe es famoso por utilizar el terror. Que la noción que yo tenía era que el terror eran situaciones un poco más reales y el horror te metía un poco más como en esta idea, ¿no? Del miedo, por llamarlo de alguna forma. Ok, mira, la diferencia es bastante parecido, pero la diferencia es que el terror es psicológico. Es decir, es una tensión en el ambiente, sensación de incomodidad. En sí no se describe tal cual como algo que dé miedo, sino que es una situación que genera incomodidad. Y el horror es físico, es decir, puede ser paranormal, monstruos, aliens, etc. Por lo tanto, de aquí surge el término que utilizamos para describir una criatura como horrible o horrorosa, porque es tal cual un personaje que da miedo. Por eso H.P. Lovecraft es famoso por esto. Sí. La mitología creada de H.P. Lovecraft es muy, muy, muy buena. Creo que está muy bien lograda. Yo sí he leído más de H.P. Lovecraft que del autor del que vamos a hablar. De hecho, tengo que admitir que del autor del que vamos a hablar no he leído nada, absolutamente nada. Qué interesante. Este amigo de aquí se ha leído todo, hasta lo que no ha escrito. De hecho, creo que tiene un alter ego, ¿no? No siempre se ha llamado. Bueno, estaba a punto de decir el nombre. Pero bueno. Y sí, H.P. Lovecraft tiene un ¿cómo decirlo? Un universo de criaturas sumamente, bueno, es muy bueno. A mí la verdad es que me gusta. Se considera como mitología Lovecraftiana. Ajá, exactamente. Así es. Y gracias, pues, Dross, por ese dato. Y pues bueno, del personaje que vamos a hablar el día de hoy nació el 21 de septiembre de 1947 en la cama de un hospital. 1947, perdón. 73 años. Así es. Y nació en la cama de un hospital en Portland, Maine. Y dicen que cuando nació este bebé, el médico le dio tanto miedo que dejó su profesión y se dedicó a la poción. El bebé le pegó al médico, ¿no? Sí. El médico sí. Y pues hoy en día a ese bebé lo conocemos en España como Esteban el Rey. O su nombre real. ¿En España cómo? Esteban el Rey. No, obviamente es broma. No, ¡hostia, tío! ¡Gas! Joder, tío, que Esteban el Rey. Esteban Rey. Del Rey. No, pero no, es mentira. Obviamente estábamos hablando de Stephen King. Así es. Sus padres son Doland y Nellie Ruth King, los cuales se separaron a los escasos años de haber nacido Stephen King. Por lo tanto, su madre se hizo cargo del pequeño Stephen y de su hermano mayor David. Y bueno, una parte muy pequeña de su vida la vivió en Fort Wayne, Indiana, y en Stafford, Connecticut. Pero no fue hasta no fue hasta años después en que su madre regresó a su natal Maine para cuidar de sus padres, porque los abuelos de Stephen cayeron enfermos, por lo tanto necesitaban cuidados. Y durante varios años su mamá se dedicó a esto, por lo tanto no tenía un trabajo tal cual, y sus hermanos le financiaban como el cuidado de sus padres. Entonces, cuando sus padres fallecieron, su madre no tenía trabajo tal cual, entonces no tenía dinero como para poder mantener una familia. Por lo tanto, varios años de la vida de Stephen King lo vio bastante austero por esta razón. Estamos hablando casi de un autor autodidacta. De hecho, sí, totalmente. Y bueno, Stephen King se gradúa de high school o de la preparatoria en 1966. Y ese mismo año inicia su carrera en inglés, que es más o menos como filosofía y letras, en la Universidad de Maine en Orono. En esta universidad empieza a trabajar en el periódico estudiantil, en el cual pues escribía sobre iniciativas estudiantiles y temas políticos. Y aquí fue cuando se empezó a curtir como el maestro del terror, porque no hay nada más terrorífico que la política. Que la política. Sí. Y bueno, se gradúa 4 años después con un título de profesor en inglés a nivel preparatoria, pero no podía encontrar trabajo, por lo tanto... Nuevamente mi perra al ataque. Sí, está de bruna. Y bueno, ¿qué me quedé?
Sí, que ya se graduó. Ok, no puede encontrar trabajo, por lo tanto empieza a trabajar en una empresa de textiles en 1971. Se casó con su esposa, Tabitha King, ese mismo año, y tiene, la cual también tiene libros publicados. ¿Ok? Y bueno, en 1967, regresándonos un poquito en el pasado, escribía historias para una revista de caballeros. No sé si conozcas la revista Cavalier. ¿Cuál? Cavalier. No, pensé que ibas a decir Playboy. Es parecida. ¿En serio? Sí, es del estilo. Oh my God. Cavalier, buscaré. Cavalier, ajá. Las cuales recopilaban, después se recopilarían esas historias en uno de sus libros más famosos llamado Night Shift. Y bueno, para poder comprender por qué King hoy en día es el amo del terror o el rey del terror, tenemos que hablar de Carrie, su primera novela publicada. Y bueno, esta historia empezó como una historia corta para Cavalier, pero a las 3 páginas... En el 74. La publicó en el 74, así es. Bueno, en el 73 más o menos. Pero bueno, a las 3 páginas escritas, porque era una historia corta, la tiró al bote de basura porque no le gustó. Entonces, sí, güey. Típico de la mayoría de escritores así súper top, exigentes, ¿no? Y bueno, Tabitha, su esposa, recogió esas hojas, las leyó y se las regresó. Porque esto provocó que King optara por seguir escribiéndola. Y pues así fue como escribió Carrie, su tercera novela escrita, la cual en 1973 King la vendió a una editorial llamada Doubleday a un precio de $2,500. Menciona King que con este dinero se compró un Ford Pinto. ¿Ok? Ese mismo año la novela empieza a ser un éxito de venta. Entonces la editorial New American Library compró los derechos de Carrie por $400,000. Madres. Ajá, y por contrato, la anterior editorial, Doubleday, se llevó la mitad de las ganancias. Entonces King en un solo año ganó más de $200,000. Cuando Doubleday publicó Carrie, King no tenía servicio de teléfono. Porque, bueno, pues era, como decía, tenía dificultades para pagar porque tenía un trabajo bastante mediocre de paga. Entonces, su editor, William Thompson, le escribió una postal que decía: Carrie oficialmente será publicado. Lo lograste, chico. El futuro lo tienes en tus manos. Y sí, exactamente. De hecho, Stephen King, desde 1973, se dedica totalmente a la escritura. Lleva... No ha hecho absolutamente nada más que escribir Stephen King. Lleva 5 décadas. 5 décadas escribiendo. 80, 90, 2000. ¿5 ya? ¿O 40? ¿40 años? 40 años. 4 décadas. Lleva 4 décadas escribiendo Stephen King, sus libros. Y bueno, para poder hablar del éxito de King... Carrie, que cabe destacar que no precisamente comenzó como una novela de terror, por lo que estoy leyendo. Era más bien una novela que posteriormente la hizo un libro de terror, ¿no? Sí. Más bien. Exactamente. Y pues bueno, Carrie, los que nos hemos leído Carrie sabemos que es una muy buena novela. Sin embargo, no es la novela de King. De hecho, es una novela bastante simple. Es muy fácil de leer. Te la puedes leer incluso en cuestión de días. Es muy, muy rápido de leer. Es muy fluida. Pero no es el estilo totalmente de King. No. Muchos consideran que la primera novela de King que sí empezó a ser con el estilo totalmente del autor es El Resplandor o The Shining. Yo creo que junto con It. Sí, pero es que It ya es más vieja, es más nueva, mejor dicho. Pero a lo que me refiero es que deben de ser El Resplandor e It. Sí. Deben de ser las dos novelas o los dos textos más famosos de Stephen. No sé cuál, bueno, igual íbamos a llegar a ese punto en el podcast, pero no sé cuál de las novelas, porque tiene creo que más de 60 novelas escritas. No sé cuál de sus novelas fue la primera en recibir una película, El Resplandor. No, fue Carrie. Ok. De hecho, a los 2 años, creo, los 3 años que se publicó Carrie, ya tenía película. Que a mí personalmente no me gusta mucho,
Tiene un remaster, ¿no? La película. Tiene 2 versiones o 3 versiones. Madre. Sí. O revisadas. Y bueno, cuando hablamos de King, estamos hablando de más de 3 décadas de publicación tras publicación y un trabajo constante. Sin embargo, el éxito de King no se encuentra en solo publicar libros, como si fuese confesionario, sino que genera personajes bastante realistas y antagonistas tan enfermos que parecen curas en convento. Curas en convento. Chiste súper gringo. Sí. Bueno, estamos hablando de King, ¿no? De Stephen King. Ajá. Es probablemente el escritor más relevante de Estados Unidos del último siglo, Stephen King. Buena pregunta, ¿eh? Creo que es de los escritores más por lo menos con más de renombre, ¿no? No puedes hablar de Tolkien, porque es inglesa. No puedes hablar de J.K. Rowling, porque también es británico. Pero de Estados Unidos será Stephen King, del último, por lo menos del siglo XXI. ¿2021? Yo creo que el 20, del siglo XX sí. Porque ahorita vamos a hablar un poquito con respecto a las... Por lo menos es el que más renombre ha tenido y es el que sus novelas han ganado más premios. Casi todas se vuelven bestsellers. De hecho, tiene varios premios Hugo. A mí mi único problema son sus películas. Y es que él no tiene, igual también lo vamos a tocar en el podcast, pero creo que él no tiene ningún tipo de injerencia en las películas. Creo que él solo presta la idea creativa, que la mayoría de las películas siempre tiene la leyenda de basado en la novela de... Es más, creo que Quentin Tarantino dirigió una, ¿no? Una película de Stephen King. No. ¿O me estoy equivocando de autor? No, es que lo que pasa, bueno, es que hay un meme que de hecho surgió en este año tan hermoso. Sí, 2020. El meme de 2020, dirigido por Quentin Tarantino y escrito por Stephen King, que parece real. Ok, caí en un error gramatical. El que te refieres es Stanley Kubrick. Perdón. Ajá, sí, y bueno, ahorita vamos a hablar un poco con respecto a las películas. Primero tenemos que hablar sobre los libros más aclamados. Que son, desde mi punto de vista, esto también lo saqué un poco de internet, pero principalmente, de hecho me he leído, son 10 libros los que les voy a recomendar, me he leído 9 de estos libros. Yo les voy a recomendar los peores, según la crítica de internet. Buena idea, va. Y bueno, está Carrie como una de las mejores, porque es como un entry, o sea, una entrada a Stephen King. El mundo es como la novela que te da el énfasis del escritor, ¿no? Exactamente. Claro. Tenemos The Shining, o El Resplandor. Que es un clásico de la lectura, yo creo. Sí, es un librazo, es un super libro. Sí. Salem Slot también es un super libro. Sí, The Shining, si no lo han leído, ya vieron la película, spoiler alert, lean el libro. El final del libro es mucho mejor que el final de la película. De hecho, sí. Aunque creo que la película, perdón que te interrumpa, como que sí, de todas las películas basadas en novelas de Stephen King, The Shining creo que es la que más logra captar la esencia de lo que te quiere dar como este terror psicológico. Sí lo logra, o sea, se asemeja bastante, pero yo diría que sí hay unas cuantas diferencias. Ahorita vamos a hablar un poco sobre... Porque quien sea que haya producido La Torre Oscura... Horrible. Le tenemos que poner un balazo. Sí, y bueno, el cuarto libro es It. El quinto que no me he leído, pero de hecho dicen que este es el mejor de todos, que es The Stand, o también conocido en traducción española como Apocalipsis. Sexto, Pet Sematary. Después La Milla Verde. Viene película el año que viene. Iba a salir este año, ¿no? Ya salió, el año pasado. Fue el año pasado. ¿Pet Sematary? Sí, salió el año pasado. Yo estaba con que iba a salir este año. Y bueno, hicieron un remake de la película. Ok. La Milla Verde, como les digo, de hecho es mi libro favorito de Stephen King. Existe de hecho la película con Tom Hanks y ¿cómo se llama el actor que falleció, el negro super alto? Sí, es que en español le dieron la película el nombre de Milagros Inesperados. Sí, con un negro enorme que no recuerdo cómo se llama. John Coffey. Que es el personaje. Es el personaje, sí, pero no recuerdo el nombre del actor. También salió un Two and a Half Men, hizo un par de cosillas, ¿no? La película a mí me pareció buena. Es muy buena. Es muy buena la película. El libro tampoco no lo he leído, pero sí. Sí, es muy buena. Tom Hanks yo creo que es el papel de su vida. Sin pedos. La verdad es que sí es muy bueno. Uno de los mejores probablemente junto con El Náufrago. El Náufrago. Pero la película es muy emotiva. Sí. Y
Es muy bonita. Sí, está como para tirarte a la lona a llorar un ratito. Sí, sí. De hecho, yo confieso que cuando terminé el libro, lo cerré con lágrimas. Sí. El libro Bueno, no he leído el libro, pero me imagino. O sea, la película tiene un final, spoiler alert de nuevo. Vamos a hacer muchos spoilers al respecto. Yo soy una persona que me gusta hacer muchos spoilers. Lo admito. Entonces, la película, si no la han visto, es del 90 y pocos, por ahí, 90 y tantos. Uh-huh. Es muy bonita. Bueno, a mí me gustó mucho. Sí. Y también, este también es uno de mis libros favoritos, o bueno, series favoritas, La Torre Oscura. La Torre Oscura. Sí. Cuyo, y por último, 22-11-63. Ese libro, señores, es un libro moderno de King, pero es de los mejores libros modernos. ¿La chica del tren también lo escribió Stephen King? No, ¿verdad? No. Claro. Y bueno, además, King siempre ha mencionado... Espera, ahora faltan los peores. Los peores, sí, cierto, sí. Los peores libros según la crítica de Stephen King. En primer lugar, no lo sé, pero en primer lugar pone The Tommyknockers, que cuenta la historia de una pequeña localidad en Haven, Nueva Inglaterra, y es un municipio que empieza a experimentar una serie de fenómenos extraños relacionados con la aparición de un objeto metálico. La crítica destruyó este libro por completo, no lo he leído, yo me imagino que al ser uno de los libros pues menos renombrados de Stephen King, debe de ser un tiraje corto. El Cazador de Sueños parece ser una secuela de It, que también la crítica pues le pegó en su madre el libro. Horrible ese libro. Cell, que dice que es una parte de una premisa interesante con una pandemia transmitida por teléfonos móviles. En 2020 me suena algo. Y bueno, el personaje son planos, sin alma, y difícilmente se le encuentra algún valor al libro. Sí. Fin de Guardia no es solo una novela mediocre, sino que es un insulto a la saga y a las novelas de Stephen King, según la crítica literaria. Y la última que nos dice aquí San Internet, San Google, Canción de Susana, que es de la saga de la Torre Oscura. Es el peor libro que me he leído. Creo que de la Torre Oscura son 7 libros. Son 8 libros. 8. Ok, y según yo, este es el tercero, ¿no? El de la Canción de Susana. Es el sexto. El sexto, perdóname. Y pues sí dicen que está muy, muy basura. Si les suena un poco familiar la Torre Oscura, las dos torres del Señor de los Anillos, creo que sí tiene algo que ver, ¿no? Tomó algo de inspiración de muchos universos. De hecho, la Torre Oscura creo que es un multiverso que el cine no supo aprovechar. No sabía porque la producción la hicieron muy basura. Sí. Pero de hecho, bueno, justamente hablando de A Song of Susana o Una Canción de Susana, es un libro que mata totalmente el ritmo de lectura de La Torre Oscura. De hecho, yo me leí pues La Torre Oscura, los primeros 4 libros, los leí uno tras otro. Después me leí el quinto, que el quinto es buenísimo, pero hizo algo muy arriesgado King. ¿Mató un personaje? No, ¿Como Tolkien? Agregó un personaje. Ok. Y en el sexto ya lo mete tal cual. Y este personaje es Stephen King. Ok. Literalmente es Stephen King. O sea, él se pone en la historia. Sí. ¿Por qué? Por sus huevos, la neta. Sí. ¿Qué se aporta? O sea, sí, el sexto libro lo que hace es conectar todos los libros de King en un solo universo, o en un multiverso. Sí, que se supone que el punto álgido o el eje del universo es la torre. Sí. Cada piso de la torre es de un universo distinto y... Algo parecido. La verdad es que la historia de la Torre Oscura está muy buena. Creo que debe ser, si no su libro más famoso, por lo menos su obra mejor lograda. Sí, pues es que duró como 20 años o 30 años escribiéndolo. De hecho, pues es un super libro. Es mi serie favorita y es un género muy arriesgado porque los expertos del género, porque se supone que es fantasía, los expertos de la fantasía mencionan que este libro tal cual no es fantasía. Es en sí es un género por sí solo. Pero vamos a hablar un poco de La Torre Oscura. Y bueno, Stephen King ha mencionado que sus libros son un reflejo de su vida y de sus mayores miedos. De hecho, cuando estaba escribiendo The Shining, él estaba viviendo en Colorado con su familia y The Shining se desarrolla en Colorado. Y durante esta época, Stephen King estaba en una época de su vida de alcoholismo y de drogas duras como cocaína.
Y menciona que uno de sus mayores miedos en esa época... De lo contrario, no me imagino de dónde puede salir tanta locura. Tanta locura si no es mediante alcohol y drogas, porque de verdad que hay muchos personajes, no tanto el terror que te infunden, sino el desarrollo propio del personaje. Sí. El desarrollo propio del personaje es algo que tú de manera cuerda no interpretas o no logras entender cómo es que existe un personaje así dentro del libro. Sí, y de hecho, bueno, a mí me gusta escribir. Tengo planeado un libro por ahí escrito. ¿Lo has hecho borracho, amigo? No, nunca. ¿Lo has hecho drogado? Tampoco. Inténtalo. Lo máximo que lo he hecho es con Pepto. Ay, qué fresa. ¿Con Pepto? Eres muy fresa. Qué bueno. Con jarabe para tos. Con jarabe, con Vicky, 2 aspirinas y revuelto con Sprite. Sabe chido. Delicia. Sí, no. Y bueno, menciona que uno de sus miedos era hacerle daño a su hijo o hijos, creo que tenía ya 2 hijos, o dañar a su esposa. Y también debido a que a esta época enfrentaba una etapa nada que ver. Menciona que también Cuyo lo escribió en drogas. De hecho, menciona que todo Cuyo lo escribió allá arriba, en cocaína. Lo escribió en cocaína. Y en coca, o sea, no es como que se metió un churro de mota o se tragó un LSD, güey, se metió una raya de coca, güey. Sí, o varias, quién sabe. O varias, ¿no? Sí. Qué raro. De hecho, creo, como pequeño dato cultural, nunca me he sabido el nombre de la película, pero hay una película de Johnny Depp que se va... ¿Cuál? Behind the Window o Window. Creo que algo así de la ventana, no sé qué desmadre. Sí. Pero que se va a aislar a una cabaña en un bosque porque es un escritor que no encuentra inspiración. Y en alguna entrevista, Johnny Depp confiesa que se basó bastante en la personalidad y capacidad creativa de Stephen King. La película realmente no es tan buena, creo que es de los papeles más mediocrillos que se ha aventado Johnny Depp, que vaya que ha tenido papeles mediocres, así como papeles muy buenos. Sí, totalmente. Pero si quieren más o menos entender la dinámica creativa que utilizaba Stephen King para alguna de sus obras, esta película no es como que se basa en Stephen King por completo, pero más o menos te da una idea de cómo lo hacía Stephen King, por lo que comenta Johnny Depp en una entrevista que dio, no recuerdo a qué televisión, pero comenta esto, que se basó mucho en el ¿cómo decirlo? En el proceso creativo de las novelas de Stephen King. Entonces, si más o menos quieren entender cómo es que hacía Stephen King cada una de sus novelas, vean esa película que, de hecho, la voy a buscar porque no me puedo quedar sin el título. Prosigue en lo que yo busco esto. Ok, mientras escuchan las teclas de Abel, tenemos que hablar de Stephen King hoy en día. Sin embargo, para poderlo hacer, tenemos que definir 3 etapas, los cuales, bueno, no son etapas tal cual que realmente existan, sino que son como acercamientos de lo que los fans creemos como Stephen King ha vivido su vida, y la dividimos en 3 etapas. La primera es de los 70s a los 90s, la cual es, pues, su época de oro. Su época de oro. De hecho, se cataloga que es, pues, Stephen King al 100%, pero hay que recordar que es Stephen King en drogas y, pues, bastante inestable. Y bueno, pues estas historias se caracterizan por tener personajes extremadamente retorcidos y situaciones extremadamente explícitas. Después está la de los finales de los 90 a principio de y hasta los 2010, lo cual son historias simples y con conceptos trascendentales. Ahorita vamos a explicar por qué fue esto, pero justamente, de hecho, la mayoría de los libros, si no es que todos los libros que mencionaste de la lista, fue de esta época. Y la tercera época, que es la etapa actual, que es del 2010 hasta la fecha, la cual es una combinación entre las 2 etapas. Y a mí me gusta mencionar esta etapa, que es la etapa más madura de King. Son historias que son suficientemente complejas, sin ser extremadamente largas, como la mayoría de sus libros, y aparte son personajes que tienen un fundamento psicológico muy bien creado, pero no rayan en lo absurdo como en las primeras historias, que son como demasiado exagerados. A mí personalmente Stephen King me gusta de los 70s y de los 90s, bueno, de los 70s a los 90s,
pero la etapa actual es una etapa muy buena de leer, son libros muy buenos. De hecho, acaba de sacar un libro hace unos años que se llama The Outsider, que ya tiene serie en Netflix. No, en Amazon. En HBO. Ok. Y esta historia Bueno, es... Netflix, Amazon ya es más milenio. Sí, HBO es de los... HBO es más chavorruco. Más chavorruco. Sí, claro. Sí. Ya no te diré Warner, Sony. Ajá, sí, porque ya no sabes ni de qué estamos hablando. Y bueno, esta serie este libro es buenísimo. A mí me recuerda muchísimo a It. Es un concepto muy parecido y la verdad es que es buenísimo este libro. Y bueno, pues la razón por la cual tuvo un estilo tan diferente pues en su etapa más mala o su peor etapa es porque en 1999, finales de los 2000, Stephen King estaba escribiendo una autobiografía. Y mientras... sí, está muy buena, se llama On Writing, o Mientras escribo. Es muy buena ese libro. Pero bueno, el punto es que estaba escribiendo este libro y estaba en una ciudad, no me acuerdo en cuál, estaba como de viaje y fue atropellado. Sí, tiene un accidente, ¿no? Sí, fue atropellado, sufrió un accidente que casi le costó la vida, lo cual, bueno, le causaron fracturas en la pierna derecha, un pulmón perforado y laceraciones en el cuero cabelludo. Básicamente una Frida Kahlo. Sí, de hecho. Básicamente una Frida Kahlo gringa. Ajá. Así. Sí, de hecho sí. La diferencia es que este güey no terminó en una cama así de ruedas hasta que se murió. Ajá, y también la diferencia es que Stephen King... Un saludo a todas las feministas que les gusta Frida Kahlo. Sí, y como les digo, la diferencia es que Stephen King sí es un verdadero artista. Sí, lo tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo, pero... Eso estuvo... Bueno, la opinión de Bernardo pertenece a él y únicamente a él. Así es. Y bueno, tenemos que hablar sobre las películas de King. Tú mismo lo mencionas. Las películas de King no son tan buenas. No. Lo que pasa es que son muy pocas las historias que King ha participado como escritor. Son muy, muy pocas. O sea, que Stephen King haya participado directamente en la película. Correcto. Justamente como tú mencionas. Aquí podemos, mira, de hecho, la película que te digo de La Ventana Secreta es de Stephen King también. Sí, es una historia corta. Ah, así se llama. La Ventana Secreta. Así se llama. Con Johnny Depp. Búsquenla. Y con Morgan Freeman, ¿no? No, es el otro negrito. No es Samuel Jackson. Bueno, con otra persona que no es Morgan Freeman. No es Morgan Freeman. Pero bueno, las películas de King, la verdad es que son muy pocas las que han destacado. Creo yo que son principalmente It, tanto la de los 90 como las más modernas. A mí, pero la de los 90 era una serie, ¿no? Era una miniserie, pero se considera película porque dura lo mismo que una película. Sí, o sea, todos los cortometrajes en una sola película, ¿no? Sí, exactamente, es una muy buena adaptación. Obviamente con el estilo de la época, de los 90. Sí, claro. A muchos no les gusta la nueva película. A mí personalmente se me hace una joya esa película. ¿La nueva? Las dos nuevas son una joya. No porque sé. Captan muy bien los personajes. La diferencia es que It... Bueno, estás hablando de una producción 30 años después, donde calza bastante con la idea y el concepto del libro, que creo que es un poco la magia alrededor de estas nuevas películas. Se supone, de nuevo, spoiler alert para quien no ha leído el libro, la entidad de la que habla el propio libro de It, de eso, aparece cada 27 años. Algo así, ¿no? 37, 27 años, según yo. 27 o 25. Ajá, según yo son 27 años. Entonces, teóricamente, esta película la hicieron justo 27, 28 años después de las de los 90. Sí. Entonces, capta un poco la idea del libro. Y aparte, bueno, la producción que le dieron y los personajes que escogieron, los protagonistas y el cast que escogieron para la película está de 10. La producción está muy bien hecha. A mí en lo personal yo creo que como todo morro, que somos de entre los 90s, 2000s, las primeras de It, pues obviamente que te cagabas de miedo. Sí. Como las primeras de Chucky. Hoy en día tú las ves y yo creo que te ríes. Te cagas de la risa. Por supuesto que te ríes. Sí. Pero en aquel entonces, creo que mucho, y esto ya pues metiéndonos un poco al argot mediático y al argot probablemente, más bien no al argot, pero metiéndonos un poco al folclore del cine, pues en aquel entonces los efectos eran efectos prácticos, no estaban tanto metidos cuestiones de computadora, de CGI,
lo hacía ver más real, lo hacía ver mucho más convincente de que lo que estabas viendo era real. Sí. Entonces, las nuevas sí considero que son muy buenas. Este niño Skarsgård, que no recuerdo cómo se llama el nombre. Eddie. ¿Eddie Skarsgård? Sí, ¿no? No recuerdo, que son 3 hermanos Skarsgård, pero el que sale ahí es no, muy ya, bueno. sí, perdón, sí. No los Bill, personajes, se llama el Bill. actor. Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. Sí. Es muy bueno Sí. interpretando este tipo de personajes como psicodélicos. Sí. La parte 2, que es ya donde salen adultos, donde se reúnen los mismos 27 años después. Parecen que son ellos. O sea, son ellos, sí, son los idénticos. personajes del libro, Sí. no nada más los personajes del libro. O sea, la película salió justo un año después, sale It 1 y sale It 2 justo al año. Entonces, 2 años, ¿no? Creo que fue un año, año y medio por ahí. Sí. Y este es James Sí. McAvoy. Sí, James McAvoy lo hace. Brutal. Es que es un actorazo. Sí, James McAvoy es. Sí, es un actorazo. Es un actorazo. Simple y sencillamente, si no vieron la película de Fragmentado con este tipo. ¿De qué estás hablando? De Pero es muy buena las películas. Y yo creo que para mí, de las películas de Stephen King, la más relevante es The Shining. Definitivamente creo que es la que más logra captar la esencia. Ya lo dije, ya lo comenté al principio del podcast. Creo que es la que más logra captar la esencia de lo que Stephen King quiere transmitirte en el libro. Porque te pone en esta situación de lo que hablábamos. No es fantasía, son situaciones que pueden pasar, son situaciones reales. No pasa como It, que es una entidad, o no pasa como La Torre Oscura, que es todo un universo alrededor. Sino que The Shining, El Resplandor, sí te pone en una situación donde tú puedes llegarte a sentir, puedes llegar a sentirte como Jack Torrance. Sí, o como la protagonista, Wendy. como Wendy. O sea, sí, yo creo que de todas las películas la mejor lograda probablemente sea The Shining. Quizá La Milla Verde, bueno, que en español es Milagros Inesperados. Sí, para mí es la mejor adaptada. De hecho, lo que mencionas justamente de The Shining, de la película, pues bueno, como lo mencionamos al inicio del podcast, o hace rato, el productor y el director fue Stanley Kubrick. Stephen King no le gustó The Shining, la película, porque él no participó en la película. Okay, Stanley Kubrick hizo una versión de The Shining que de hecho tiene todo el estilo de su corte, ¿no? Sí, tiene todo su estilo de Kubrick. Y la verdad sí es buena película. No me encanta, prefiero 1000 veces el libro. Sí. Pero sí es muy buena. Y bueno, pues como les menciono, las películas en las que sí ha participado Stephen King son Cementerio de Animales, la primera, y creo que ya. ¿Solo esa? O sea, de su universo, de sus películas, creo que sí, es la única. Y es una super película, la verdad es que la primera es muy, muy, muy buena. Y pues bueno, tenemos que hablar sobre... Hay películas, antes de cambiar de tema, bueno, antes de proseguir, hay películas que pudiéramos considerar más que de terror, suspenso o fantasía. O sea, Stephen King cae un poco, ¿no se te hace? Ya entrando un poco en debate, ¿no se te hace que Stephen King cae un poco, a lo mejor en la interpretación, un poco en la interpretación o al gusto, como le pasa a Guillermo del Toro? Que no sabe si es fantasía, no sabe si es terror. Sí, exactamente, de hecho. Guillermo del Toro de repente se avienta unas producciones que dices, puta, ves la gallina, los huevos de oro, y luego se avienta unas cosas que dices, ay, memito. Sí, de hecho, justamente, algo característico de Stephen King es que en sí no tiene un género específico. Él ha escrito historias de horror, bueno, del género horror, que son de terror en realidad, de fantasía, ciencia ficción y La Torre Oscura. Porque La Torre Oscura es un género por sí solo. La Torre Oscura es como un espagueti de un chingo de cosas. Sí, es La Torre Oscura. Un espagueti delicioso. Así con su boloñesa, con su quesito. Sí, tiene un fetiche este güey con Stephen King, en realidad. Ya el simple hecho de tener un altar y decir que la Torre Oscura es deliciosa, sí tiene un fetiche. Se los voy a subir a Instagram para que lo vean. Y pues bueno, es un escritor tan complejo que en sí su género no está determinado porque sabe realizar súper bien todos los géneros. O sea, de los que ha escrito los hace muy bien. Sí. Y como mencionas, sí se parece bastante en esto del Toro,
que de repente puede sacar una historia muy buena, pero puede sacar una historia muy mala. Y bueno, o sea, lo que me refería, eso de sacar una historia buena y una muy mala, pues creo que le pasa a todos los escritores, Sí. directores, etcétera. A lo que me refiero es que, por ejemplo, no, como bien lo comentas, no tienen una línea definida. Y eso creo que es lo que les hace generar este error de aventarse producciones muy buenas o aventarse producciones muy malas. Sí. O sea, por ejemplo, lo mismo que comentas. La Torre Oscura es un compendio de un montón de géneros, de un montón de universos al estilo Stephen King. Exactamente. Pero, por ejemplo, Guillermo del Toro de repente un año te hace El Laberinto del Fauno, que para mí es la película de Guillermo del Toro, y al año siguiente saca Hellboy, que no le gustó a todo el mundo. A los 6 años saca Pacific Rim, Titanes del Pacífico, Sí. que a mí me encantó la película, pero eso ya es un gusto personal. A la crítica no le gustó mucho. Después la segunda parte le hicieron pedazos. Pero bueno. Y a los 2 años después de Pacific Rim te saca la Forma del Agua, con la que ganó el Oscar. Un año después te saca Historias para contar a la noche, que la verdad es que, pues son ese tipo de cosillas en donde dices, o sea, ¿eres terror? ¿Eres de fantasía? Sí. ¿Eres de ciencia ficción? Exactamente, eso es lo que le pasa a Stephen King. A Stephen King le pasa lo mismo. Exactamente lo mismo, sí. La diferencia es que en su rubro, creo que la ha cagado, o sea, uno escribiendo y el otro dirigiendo películas, creo que la ha cagado menos Stephen King con sus libros que Guillermo del Toro con sus películas. Ok, bueno, pues sí, es muy factible, sí, de hecho sí. Guillermo del Toro es muy buen escritor, tiene mucha idea. Sí. Pero ha tenido más películas malillas. Perdonan a todos los fans de Guillermo del Toro. Sí, el que haya ganado un Oscar de 10 películas no lo hace el mejor escritor. Lo hizo el mejor escritor en el 2016 con La Forma del Agua. Perdón, el mejor director. Pero creo que lo ha hecho menos mal o lo ha hecho de forma más provechosa Stephen King con sus libros que Guillermo del Toro con sus películas. Aunque estamos comparando peras con manzanas. Sí, claro. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con Digo, los dos son genios creativos. Y bueno, pues tenemos que hablar también del multiverso de Stephen King, la cual se relaciona bastante con la Torre Oscura, pero en sí no es la Torre Oscura del multiverso. Es simplemente la conexión de los universos de la Torre Oscura. Y pues bueno, el escritor... O sea, es como el Avengers Infinity War, la Torre Oscura, ¿no? Es como el centro parecido, de todo. Sí, ajá. de hecho, sí. Hay muchas gráficas en internet de cómo poder conceptualizar el multiverso de King. Y el escribir un universo literario no es algo sencillo. Sin embargo, es un elemento que lo utilizan bastante los escritores. Claro. En diversos géneros, sin embargo, principalmente en la fantasía. La fantasía es famosa por generar multiversos o un universo literario. Pero tendríamos que darle un premio al mejor universo literario o al más complejo a un autor, sin duda a mi tío Hugo. Estaría feliz de dárselo a Stephen King. Hugo. Sí, que Stephen King yo creo que fundó los premios Hugo. De tantos que tiene. Oye, mira, yo no sabía que Sueño de Fuga era de Stephen King también. ¿Sueño de Fuga? ¿No has visto esa película? No. No, un fanático de Stephen King que no ha visto esa película es muy buena. No te la voy a spoilear. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama en inglés? Ay, a ver, déjalo pongo. The Shawshank Redemption. Sí. Con Morgan Freeman. Sí. Y esa creo que era el negrito con el que te confundías. Sí, me confundí. Morgan Freeman. Yo la vi en español cuando estaba muy morro, Sueño de Fuga. Sí. No se las voy a spoilear, esa sí no se las voy a spoilear. Es una película. Véanla, sí, es muy de buena. verdad. Si quieren encontrarle si en algún punto de su vida no saben qué hacer, vean esa película. Vean esa película. Sí. Creo que sí les abre como un chingo de puertas y dices, verga, güey, no estoy tan mal. Sí. Es muy buena, de verdad es muy buena. Y es de nuevo el debate en el que caemos. De repente te hace terror como ahí, de repente te hace suspenso, porque Resplandor no es terror, es más bien suspenso. The Shining es terror e It es horror. Ok, bueno. Sí. Y luego te saca Sueño de Fuga, que es la película más inspiradora. Sí. Y más, ¿cómo decirlo, güey? Sí, te inspira, te dan ganas de salir y hacer algo por tu vida. Sí, es muy buena. En verdad. Es muy buena, muy buena. Es una historia corta también. Y pues bueno, Stephen King a lo largo de su carrera ha escrito 61 novelas, de las cuales yo me he leído 64. 64, no, me he leído 30. Ha escrito 11 recopilaciones cortas, de las cuales yo me he leído 4. Y tiene 5 obras de no ficción, las cuales me he leído solamente una.
Es decir, que pues, bueno, de no ficción tiene que ver ensayos, como lo es, creo que se llama Dance Macabre. Tiene también un discurso para una universidad, ¿no? Según yo. Creo que sí. Creo que sí, lo buscaré. Sí lo tiene. Y la autografía, que es On Writing o Mientras escribo. Y es decir, que tiene un total de 77 libros, de los cuales solamente 72 son parte del universo. Y estamos hablando de libros. O sea, estamos hablando de libros, no de historias, porque estamos hablando que de estos 72, 11 son recopilaciones cortas, de historias cortas. Entonces, hay recopilaciones que son de entre 4 novelas a 20 historias cortas, ¿no? Como lo es Nightmares and Dreamscapes, son como 20 historias cortas, sí. Y todas esas 20 historias están dentro del universo de Stephen King. Oscuro. Entonces estamos hablando que son alrededor de unas 200, como 100 y cacho, de historias que están relacionadas entre sí, y todas están conectadas. Como les digo, existen diferentes gráficas, ya sea que lo busquen, si lo están escuchando en Spotify, ya sea que lo busquen ustedes en Instagram, que lo voy a subir, o lo están viendo ahorita aquí en su pantalla, en los que están viendo el video. En el YouTube. En YouTube. Está en YouTube. Y bueno, pues los multiversos de Stephen King forman parte de un universo. Son varios universos, principalmente la Torre Oscura. Son muchos multiversos. Según lo que yo pude encontrar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 multiversos. Son 20 multiversos, sin embargo no todos son Marvel relevantes. Aprende sí, de Stephen King. Sí, de hecho no todos son los Vengadores. Sí, de hecho sí. No todos son los Guardianes de la Galaxia. Sí. Y bueno, también una recomendación que yo les quiero dar es que si quieren empezar a leer Stephen King, léanlo como ustedes quieran. Empiecen con el libro que ustedes quieran, porque existen muchas como guías en internet de cómo leer a Stephen King, pero en realidad es que estás matando la gracia de Stephen King, porque una de las características de este autor es que él, cuando empezó a escribir, ya tenía en mente crear un universo, porque desde el inicio están conectados, porque la mayoría de sus libros se llevan a cabo en una ciudad ficticia llamada Castle Rock, que es en Maine. No existe esta ciudad, y la mayoría de sus libros es en esta ciudad. Simplemente Carrie es... Creo que nada más It, ¿no? ¿Existe tampoco? It es este universo, del universo de Carrie. Y pues bueno, les voy a mencionar los más importantes de estos multiversos, los cuales principalmente está el Old World, o también conocido como el mundo total, el cual se divide en 3 niveles, que es el mundo interno, el mundo medio y el mundo final. ¿No te suena Midworld? Me suena un poco al Señor de los Anillos. Exactamente. ¿Por qué? Porque Stephen King, al escribir La Torre Oscura, se basó muchísimo en El Hobbit. Quien no entienda la referencia, el Señor de los Anillos utiliza o denomina sus mapas como la Tierra Media, Tierra Alta y la Tierra Baja. Tierra Media es donde están, pues digamos, todos los seres de este plano que puedes ver. La Tierra Alta es donde están las deidades, dragones, etcétera, etcétera. O sea, animales así que son considerados pilares elementales. Y la Tierra Baja, pues son todos los, ¿cómo decirlo? Pues todos los entes que no están vivos. Exactamente. Que no necesariamente están muertos, porque hay que recordar que en El Señor de los Anillos, de nuevo, spoiler alert, existen unas cosas que ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó, no puede ser que se me haya olvidado. Son espectros, pero no se llaman espectros. No, me sé los Nazgûl. La verdad no soy muy conocedor del Señor de los Anillos. Sí, pero bueno, es un poco la idea. Tierra Baja, la Tierra Media y Tierra Alta. Exactamente. Y justamente también tienen parecida la denominación. El In-World es básicamente su universo principal o su universo mainstream, que es donde se desarrollan historias como Carrie, Salem's Lot, It, The Shining. O sea, todas sus novelas más conocidas o sus novelas principales son en este universo. Y también
Midworld es donde se desarrolla tal cual la Torre Oscura. Está este personaje famosísimo de Stephen King, que es Roland Deschain, que es el personaje principal de la Torre Oscura. Pistolero. El pistolero, o The Gunslinger. Que fíjate que el que lo interpretó no lo hizo tan mal. Abril de Alba, ¿no? Adris de Alba. Adri Alba. Ajá. No. Sí. Adri Alba, ¿sí, no? Sí, creo que sí. Pero es que la historia estaba súper mal hecha. Trataron de hacer toda una historia de, o sea, sí, una serie de 8 adaptaron libros a una película de 2 horas. muy mala, sí. Y- La adaptaron de manera muy mala. Pero no lo hace tan mal, ¿eh? El tipo, ¿la viste? No, sí. ¿Sí? No lo hace tan mal. No. El tipo... El actor es buenísimo. Sí, es muy un bueno. actorazo, pero... Creo que todavía no le han dado un papel como para catapultarlo lo suficiente. Pero es muy buen actor. Pero no lo hizo tan mal. Aunque yo creo que por el personaje que es el pistolero, creo que hubiera escogido a otro estereotipo de personaje. De hecho ahí la arruinaron porque Stephen King, al escribir al pistolero, a Roland, lo describe con ojos de Simplemente color hielo. es un hombre blanco. O sea, ice blue eyes. No quiero caer en cuestiones Sí, raciales ni mucho menos, pero pues es que es como... un poco mantener la esencia del personaje. Sí, ahí lo arruinaron, la verdad. Sí. No es por racismo ni nada. No tiene nada que ver con el actor. Simplemente, es muy buen actor. ¿para qué cambiar Sí. el origen de un personaje simplemente para encajar? ¿Te ¿sabes? imaginas que esta película lo hubiera dirigido Clint Eastwood? O que hubiera sido Clint Eastwood el pistolero. De hecho, tengo entendido que el pistolero está basado en Clint Eastwood. Sí, por supuesto. Porque también cuando Stephen King estaba escribiendo pues, The Gunslinger, que es el primer libro de la Torre Oscura, lo escribió en los 70s o 60s. Sí, cuando Clint Eastwood era Clint Eastwood, o sea, era el dios. El dios, era Clint el dios hecho escritor y director. Sí, y que justamente como mencionamos en el capítulo pasado, esta época era demasiado importante en los westerns. Uh-huh. Sí. Entonces, y un ícono del western es Clint Eastwood, definitivamente. Sí. Y bueno, pues el Endworld también es, justamente como menciona Abel, parecido a Señor de los Anillos, es que pues es... Que es donde están todos sus monstruos más feos. Ajá, exactamente. It es del Endworld. El villano de la Torre Oscura es del Endworld. El tren, ¿no? No, el tren es de Midworld. Okay. Sí, de hecho, por si no lo sabían, de otro dato friki súper curioso y muy cagado, el tren que habla, otra vez, spoiler alert. No me canso de hacer spoiler. Charlie de Chuchu. Ajá, el tren de la Torre Oscura tiene su propio Digimon. Está basado, hay un Digimon que se llama Trailmon. En Digimon Frontier. Bueno, de hecho creo que existen todos los Digimones, pero en Digimon Frontier, que creo que es la 4ª temporada, Trailmon está basado en el tren que sale en la Torre Oscura, que se llama Eddie. No, Eddie es uno de los personajes del tren, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es Charlie de Chuchu. Es que algo interesante de la Torre Oscura es que como es la combinación de todos los universos, hay un libro infantil que creo que se llama Charlie de Chuchu. Uh-huh. Entonces es en el universo de Midworld existe Charlie de Chuchu. Charlie de Chuchu, así pero es. En una versión Charlie. Ajá, Charlie de Chuchu. Y pues bueno, este es el universo principal de su mundo de fantasía. Sin embargo, también otro universo importante es el Keystone Earth, el cual pues las personas lo pueden mencionar que es como el mundo real. Es donde literalmente vive Stephen King. Uh-huh. Y este universo se incorporó a partir de la 6ª entrega de la Torre Oscura. Después tenemos el universo de Eddie Dean, que es uno de los personajes de la Torre Oscura, uh-huh. La cual básicamente... Aquí ya la diferencia... Es como un alter ego de este cabrón, ¿no? Era borracho, jugador y parrandero. Sí, de hecho sí. Es un súper personaje, Eddie Dean. Para mí es el mejor personaje de la Torre Oscura junto con Roland Deschain. Los que se han leído la Torre Oscura van a entender. Y bueno, pues sí, básicamente este universo es como una versión diferente donde básicamente donde en lugar de ser Brooklyn como la ciudad principal de Nueva York es el Bronx. O sea, es la diferencia. Uh-huh. Y otro universo importante que lo incorporó en uno de sus libros en el punto de vista mejor creados se llama Los Territorios, y este libro es de The Talisman, el cual lo escribió junto con Peter Straub, el cual es un súper escritor también. Y es un universo paralelo donde existe este personaje que se llama Jack Sawyer. Jack Sawyer. Sí.
basado en Tom Sawyer. Ujú. Y pues los Que territorios debe ser como el gemelo maldito, ¿no? El gemelo feo. mm, ándale, manejan, Parecido, manejan ¿no? algo parecido, Sí, sí, porque sí. manejan lo que son los Twinners este universo, que se viaja, en vez de como al Midworld, se viaja a los territorios. Así es. Después tenemos Rose Matter, el cual pues simplemente cambian algunas cositas como pues de la historia universal, y de ahí en fuera todos los universos la verdad no son tan importantes, más que de Distant Universe, que es Ujú. el mundo de Apocalipsis, que en la entrega 4, sí, en la entrega 4 de La Torre Oscura. la Torre Oscura, viajan a este universo, así rápidamente. Mira, tiene un personaje que se llama como yo. Abel, Abel Banay. vale. Qué chido. También conocido como Banay el Sabio, obvio, porque se llama como yo. Era el autor principal del Catet de Roland. No sé qué es un Catet. Ahorita les voy a explicar lo del cateto. Y de los aprendices de pistoleros, conocido principalmente por su sabiduría y paciencia, obvio, como todos los Abeles. El método analítico de instrucción y la naturaleza pacifista de Banai sirven como contrapuntos para la aplicación de la fuerza sin reglas y el proceso de pensamiento cínico ejercitado. O sea, es como un Yoda. Sí, sí. Es como un Yoda para este güey, ¿no? Ok, y de hecho ahorita mencionaste un concepto súper importante para entender Catet. el universo de Stephen King. Utiliza mucho este término. De hecho, los que se llegaron a ver la película de Doctor Sleep eh, mencionan el concepto de K, el cual básicamente K quiere decir destino. Ok. ¿Ok? Básicamente Stephen King utiliza el término de destino para poder utilizarlo para su trama. Y pues el K... Aquí tienes algunos resultados. Gracias, Google. Pequeña interrupción. Gracias, Google. Sí. Google, patrocínanos. Ajá, por favor. Y bueno, pues K también tiene que ver con la fuerza entre el bien y el mal, Ok. que es fuerza. El yin y el yang. Ajá, el yin yang, o la fuerza de Star Wars. Justamente por eso se parece bastante a Yoda este personaje, porque también está basado... Sí, tiene como el Sí. mood, ¿no? Como... Sí. ¿verdad? Y bueno, pues K es como una terminología que se puede combinar con diferentes conceptos. Entre ellos está el catet. Catet quiere decir compañero. Ok. Y de hecho, todos los libros de Stephen King, todos, vamos a encontrar un catet. Simplemente it. ¿Cuántas personas son? Son 5, ¿no? Son Del Club 5. de los perdedores. ¿Y cómo se hacen amigos? Se hacen amigos por el destino. Sí. Porque K los juntó. O sea, K los tenía que tener juntos para poder solucionar los problemas. De hecho, creo que hay en uno de los libros de La Torre Oscura llega un punto en el que todos los personajes están reunidos, ¿no? También, tengo entendido. Puede ser. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Y pues también se puede utilizar el término TK, o sea, en vez de Catet, TK, que quiere decir amigo de K. O sea, que estás como... El amigo del destino. Amigo del destino. Esto normalmente se utiliza para personas que son como sacerdotes o algo parecido. Todo ese término de K lo desarrolla en La Torre Oscura. Sin La Torre Oscura no podríamos entender lo que es el K. Entonces, para no hacer tanto spoiler y no meternos tanto al Catet o al K, les recomiendo que se lean, pues, definitivamente La Torre Oscura. Sí tendrían que leerlo. Solo pues cabe recalcar que no es un libro fácil de encontrar. De hecho, creo que lo han estado reeditando, pero saltado. O sea, ahorita si tú vas a alguna librería te vas a encontrar la parte 6, la parte 4. Está complicado de encontrar desde la parte 1 en internet. Evidentemente puedes encontrarlo, pero creo que te venden el paquete de los 8 libros. La película sí, evítenla como la peste negra. Creo que ya hablaremos al respecto de películas basadas en videojuegos o en bestsellers o en otros universos, pero la película de La Torre Oscura creo que de las que tiene Stephen King, o bueno, de las novelas de Stephen King, La Torre Oscura es probablemente la peorcita. Así es. ¿Y por qué? No, esto ignoren el spoiler porque neta no vean la película. Debe de ser la que menos se adapta a la historia. Quisieron hacer como un
Es que trataron de hacer como un conjunto de de todos los libros de La Torre Oscura en un Sí, solo... no, ni es siquiera imposible. Harry Potter lo logró, ni El No. Señor de los Anillos lo logró hacer en una sola película. Sí, no es imposible. No sé si hay planes de sacar una segunda parte de La Torre Oscura, ojalá y Diosito quiera que no. pero sí, La Torre Oscura como obra literaria de Stephen King, aparte de todo lo que ya tiene, que es muy bueno, algunos libros, otros igual y no tantos, ya depende del gusto de cada quien. Sí tienen que leerla. Yo no he tenido la oportunidad de leerla, he visto muy buenas críticas, he leído partes en internet que están subidas de forma gratuita, fomentando la piratería, como no, pero bueno, es lectura. A mí lo que me importa es que empiecen a leer. Pero sí, como obra literaria, aparte de todo lo que ya tiene Stephen King, probablemente sea su obra mejor lograda en cuanto a lo escrito. Sí, totalmente. Yo creo que si Stephen King hubiera tenido participación en La Torre Oscura, no hubiéramos tenido la basura de película que teníamos. Aparte hay un chiste muy bonito, ¿no? De que a Stephen King nunca le gustan los finales de sus libros, ¿no? Al contrario, el chiste es que a ningún crítico le gustan los finales de Stephen King. Ajá. De hecho, Es que son muy bonitos, toda la historia es caos y destrucción y sangre, monstruos y vísceras, y al final todos son amigos. Eso está muy cagado, güey. Sí, de hecho es como la parte débil de Stephen King. Ajá. De hecho, a mí personalmente, sí hay unos que otros finales que es como de, pues terminó, ¿sabes? Sí. O sea, es que le da el cortón muy rápido a la historia. Estamos hablando que tienen libros de 1000 páginas, 900 páginas. Y sí, el final la novela original de It es un ladrillote. Es de 1500 páginas. Sí. Entonces, o sea, los finales es como que te esperas un poquito más, pero no es malo. Uh-huh. Y eso lamentablemente lo hemos tenido también en las películas. Sí, de hecho sí. Que de repente todo es igual, caos, destrucción, muerte, sangre, y al final la película es todo miel sobre hojuelas. Sí, exactamente. Sí, yo tampoco soy fan de los finales de Stephen King, ni de sus libros ni de las películas. Sí, no son buenos. Y pues bueno, eso básicamente es Stephen King. Hay muchísimas cosas que hablar de él, pero tendríamos que hacer una segunda parte. Ajá, o tendríamos que hablar en específico cada uno de los libros, sí, pero pues no tendríamos el tiempo de hacerlo porque pues, son 72 libros. 25 películas. Exactamente, entonces no tendríamos el tiempo de hacerlo. Sin embargo, si ustedes quieren, abajo en comentarios o en redes sociales, coméntenos si se han leído un libro de Stephen King, cuál es su libro favorito de Stephen King. O cuál de los que les recomendamos a que quisieran leer. Exactamente. Así que pues bueno, lo dejamos hasta aquí, amigo, el capítulo de hoy. Sí, fíjate, te insisto, no soy muy apegado a la filosofía de Stephen King, de hecho, no soy fan de la lectura, insisto, este güey tiene un fetiche sexual con Stephen King. Pero sí, yo creo que no hay mucho más que, de mi parte, pues no hay mucho más que agregar. Nomás sí recordarles bueno, eso ya al final. Continúa. Pues no, básicamente ya es todo. Les queremos agradecer a todas las personas que nos están apoyando en redes sociales. Correcto. Que la verdad es que estamos teniendo una buena respuesta que nos está agradando. Sí, muchas gracias a todos los que nos siguen en Instagram y en Twitter, sobre todo pues las personas que han seguido el canal de YouTube. Sí. Ahí vamos poco a poco. Sí. Esperemos les haya gustado el setup. La verdad es que sí le pusimos mucho. Sí le pusimos cariño a este pedo y pues únicamente para que todo esto saliera bien, amigo. Exactamente. De hecho, quiero contar algo rápido del setup. Es la primera vez que pinto una pared. Lo hubieran visto pintar, fue la cosa más chistosa de la vida. Esa pared, justamente, la gente que nos está escuchando en Spotify, la pared que está a mi espalda, que está justo atrás de la espalda de Bernardo, la pintó él. Sí, y quiero decir que es la mejor pintada. Tengo mis asegúnes al respecto. Yo pinté el resto de la habitación porque lo que este güey pintó una pared, yo hice 3, entonces pues bueno, ni modo. Pero pues nada más, amigo, no sé si quieras agregar alguna otra cosa al respecto. Nada más, simplemente acérquense a leer Stephen King y repito, no lo hagan con guías, léanlo como ustedes quieran, porque van a matar la magia de Stephen King, que es descubrir el universo por sí solos y las conexiones que hay entre cada uno de ellos. Y en cuanto a las películas, yo les recomendaría la de Milagros Inesperados, es mi favorita. Sueño de fuga, ¿sí se llama? No.
Ay, lo Sí. acabo de decir. Sí. Sueño de fuga, ¿no? Sueño de Sí, fuga. Sueño de fuga, que también es favorita, y El Resplandor. Esas tres yo creo que son las joyas de Stephen King. Si quieren, de nuevo, entender un poco el proceso creativo de las novelas de Stephen King, vean La Ventana Secreta con Johnny Depp. Pero Milagros Inesperados, Sueño de fuga y The Shining, El Resplandor, yo creo que son las tres mejores producciones basadas en libros de Stephen King. Así es. La Torre Oscura, evítenla como la peste. Sí. Y pues bueno, básicamente sería todo por el capítulo. No sé si nos quieras dar un patrocinador. Bueno, nada más únicamente recordarles pues que si quieren que tu marca o si tú cuentas con alguna marca mexicana que quieras tener con mayor exposición o distribución, visita y busca en Instagram Impulsa México, la página que le va a dar apoyo y publicidad a tu marca a partir de publicidad en Instagram. Recuerda, Impulsa México para las marcas mexicanas. Amigo, ¿algo más que añadir? Nada más, síganos en redes sociales, que ya va a aparecer aquí en su pantalla. Y si no aparece en su pantalla porque no lo están viendo y lo están escuchando en Spotify, los encuentran como Geeks Supremos en todas las redes sociales, especialmente Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Y Anchor.fm. Y Anchor. Y bueno, pues mis redes sociales personales son bhr.ruy con Y, RY, en Instagram y Twitter. Y a mí me encuentran como Alex Bazúquez en Instagram o Alejandro Vázquez en Facebook también. Ahí para cuando nos quieran contactar, mandar fotos, mandar videos, sugerencias de lo que quieran que hablemos, etcétera, etcétera. Coméntenos también en la parte de abajo qué les ha parecido el programa hasta ahora. Recomendaciones, Comentarios, que nos lea comentarios. Vamos a seguir metiendo secciones tanto en el canal como en los podcasts, así que siéntanse libres de mentarnos la madre si quieren. Revienten ese pulgar de botón arriba, más bien un botón de pulgar arriba, ¿qué dije? Bueno, revienten esos likes en YouTube antes de mentaros la madre, ¿no? Por supuesto. claro. Ya, veis más, pueden decirnos lo que quieran, no hay ningún problema. Exactamente. Y pues bueno, amigo, hasta aquí el capítulo de Geek Supremos. Hasta aquí el capítulo. Nos vemos.